0800-222-72583. RENEM número 117924. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite AM690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta. Todos los jueves a las 17, Civilización y Barbarie. El pensamiento es el coraje de la desesperanza. Con la conducción de Pablo Castillo y Gerardo Tomeo por AM690 K24 en radio, una radio como a vos te gusta. Buenas tardes, esto es Civilización y Barbarie, el programa que hacemos todos los jueves de 17 a 18 horas por AM690 con Gerardo Tomeo. Mi nombre es Pablo Castillo y hoy tenemos un programa con una entrevista para no perdérsela con Alfredo Carballeda, un trabajador social, profesor de la Universidad de Buenos Aires y de universidades latinoamericanas, un tipo muy interesante, amigo y compañero, con el que vamos a estar charlando con Gerardo. ¿Qué tal, Gerardo? Buenas tardes, ¿cómo andás? Buenas tardes, Pablo y audiencia. Bueno, bien, observando las repercusiones del programa anterior con Pablo Pozzi, tiene más de 3.000 reproducciones. Y bueno, y allá en Estados Unidos siguen contando votos. Así que bueno, yo te diría que vayamos a la entrevista y después hablamos entre nosotros. ¿Dale? Dale, vamos. Estamos con Alfredo Carballeda, es licenciado y doctor en trabajo social, director de maestrías acá en la Universidad de Buenos Aires y en Latinoamérica. Bueno, si nos pudiéramos saber el currículum, duraría todo el programa. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo andás? ¿Cómo va todo? Bien, todo bien, transitando la pandemia, esperando que lleguen las vacunas, como decíamos recién, sí. En la previa, pero bien, esperando, trabajando mucho, se trabaja mucho más por esta vía que en la llamada normalidad, pero bueno, ahí estamos. La primera pregunta que te quería hacer era cómo ves vos las nuevas desigualdades sociales que se construyen en una forma de relación social que en todo caso la pandemia visibiliza con o pone mayor acento, y que donde la inclusión básicamente aparece como amenaza o como temor en las lógicas o en las coordenadas que plantea el neoliberalismo y el neoconservadurismo. No, yo creo que es un tema bastante interesante como para charlarlo, digamos, en profundidad. En principio yo marcaría como primer elemento es la aparición en la escena mundial del neoliberalismo. O sea, eso para mí es un dato clave. Uno puede ubicarlo esto en más o menos 5 décadas, 50 años, donde ahí se imprime una lógica totalmente diferente desde el punto de vista del trabajo, desde el punto de vista de la construcción de la vida cotidiana, desde el punto de vista de la estética incluso, desde el punto de vista de la visión del otro. Hay como una fuerte ruptura epistemológica, incluso, todo eso afecta a la vida cotidiana. Y lo que genera es, digamos, fundamentalmente incertidumbre y nuevas formas de padecimiento, dolor, pobreza y una, digamos, tremenda y obscena desigualdad, que es la que nos lleva a la situación que estamos ahora. Digamos, la famosa normalidad. Yo no quisiera volver a la normalidad de la prepandemia, porque la normalidad fue la que generó la pandemia. Entonces, creo que somos víctimas del planeta, es víctima de todo el efecto del neoliberalismo, incluso de los propios liberales también. Yo decía, Adam Smith, lo que hicieron con sus ideas, se suicida, digamos, o tacha todo lo que hizo, o esconde sus obras. O sea que es algo realmente impresionante desde el punto de vista de la depredación y, como decíamos antes, del obsceno de la codicia
que se generó. O sea, el primer punto para mirar acá es la desigualdad y cómo la desigualdad va construyendo distintas formas de subjetividad, distintas formas de mirar al otro, distintas formas de sentirme dentro de una sociedad que me contiene o no. Y por otro lado, también marcaría, digamos, una hegemonía del mercado como único punto de mirada. Fíjate que la política mira el mercado, la ciencia mira el mercado, la estética mira el mercado, la vida cotidiana mira el mercado. Es decir, el que pinta muchas veces en función de que se venda, el que produce científicamente en función de que funcione en el mercado. El político se mide según las encuestas que tienen que ver con el mercado. O sea que esa lógica que no es tan vieja, digamos, como decíamos recién, 5 décadas aproximadamente, y que en nuestro país se impone a partir de la dictadura militar, marca, para mí es el punto principal de entrada como para empezar a discutir en profundidad este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, es otra forma de desigualdad, por llamarlo de alguna manera, más terrible, más compleja. Sí, perdóname. No, digo, vos ponés como el punto de iniciación la dictadura, básicamente, ¿no? En el caso de nuestro país y de la región diría que sí, pero fíjate que el neoliberalismo se expresa en todo el planeta. En Estados Unidos también, a partir del avance conservador ya en la última etapa de Jimmy Carter y Ronald Reagan, estamos hablando de décadas del fines del 70, principios de los 80, el conservadurismo de Margaret Thatcher. Y después, bueno, lo que es la caída de la Unión Soviética y la caída de un mundo bipolar. O sea que sí, en el caso de nuestra región, a partir de la dictadura y a partir de la sangre, digamos, a partir de tremendas represión. ¿Gerardo? Sí, Alfredo, vos tenés varios estudios hechos, artículos, libros y demás, donde justamente pones en el centro de la escena la cuestión de la desigualdad, que yo lo vengo discutiendo con muchos compañeros hace varios años, que para mí ese tema es el tema central y está soslayado o eclipsado en la agenda del denominado progresismo y demás. Y esta desigualdad que vos estás señalando es una desigualdad creciente. Vos decías recién, bueno, no quiero volver a la normalidad porque justamente la normalidad trajo la pandemia, ¿no? Y evidentemente la dinámica del capitalismo en esta etapa es como decís vos, es obscena, digamos, cómo la riqueza se está concentrando en forma muy acelerada en muy pocas manos. Entonces, la pregunta es, desde el lugar de tu disciplina, ¿cómo se hace con este diagnóstico, digamos, tan preciso? ¿Cómo se hace el trabajo? Bueno, en principio, digamos, como yo coincido con vos en el tema de la desigualdad, que se oculta a partir de, qué sé yo, de fórmulas extrañas, a partir de toneladas de papers que hablan de la pobreza, de medir la pobreza, del impacto de la pobreza, de este tipo de pobreza, de aquel tipo de pobreza, cuántos pobres son, cuántos habría, cuántos podría haber. En realidad lo que hay que mirar es la riqueza, no la pobreza. Y eso creo que lo enseñó muy claramente el peronismo. Es decir, lo que hizo el peronismo fue distribuir la riqueza. Entonces, desde esa perspectiva, las políticas sociales no resuelven los problemas de desigualdad. Las políticas sociales trabajan con los efectos de la desigualdad y con los padecimientos que generan la desigualdad. Entonces, como que se invierte la relación causa-efecto, por decirlo de alguna manera, y entonces ahí se hace como más nublado el panorama y se hace como más complejo ver y qué sé yo, y también hay mucho congreso, mucha presentación, muchas cosas que tienen que ver con eso. Me parece que es importante que se estudie la condición de vida en la pobreza, porque es importante como para la intervención en lo social. Me parece clave el concepto de pobreza persistente que plantea Adriana Clemente. Me parece muy interesante y muy importante como para tenerlo en cuenta, que me llevaría a la parte segunda de tu pregunta, es decir, cómo trabajar con esto. Y básicamente es trabajar con el padecimiento que genera la desigualdad, entender que hay un padecimiento objetivo, que hay un padecimiento subjetivo, que tiene que ver con el sentirme en el lugar de la exclusión social, sentirme expulsado de los lugares de la inclusión,
Y también, bueno, lo que implica, digamos, objetivamente, en el problema vinculado con el agua, con la comida, con la vivienda, con lo que uno puede conocer del sentido común en función de lo que se padece, cómo se padece la desigualdad. En el campo de lo social, nosotros, del trabajo social, digamos, si vas a mi disciplina, nosotros eso lo trabajamos mucho desde lo microsocial, o sea, trabajamos con el efecto de la desigualdad, pero cuerpo a cuerpo, por decirlo de alguna manera. Es decir, no lo estudiamos desde el punto de vista macrosocial, no estudiamos los problemas sociales desde el punto de vista macrosocial, si bien los estudiamos para comprenderlos. En nuestras prácticas trabajamos con los efectos de esos problemas sociales que son múltiples. Es decir, que vos podés estar trabajando en trabajo social, ¿no?, con una problemática vinculada con X problema, puede ser consumo problemático de drogas, pero además estás trabajando también con problemas de alimentación, con problemas de accesibilidad a salud, con problemas de vivienda, con problemas familiares, con problemas de violencia, con problemas de estigmatización, que hay que ver en cada circunstancia en particular cómo se expresa eso. Eso es trabajo social. Es decir, el tratamiento en términos de intervención, de acción, de hacer frente al efecto de los problemas sociales que genera la desigualdad. Entonces, ahí ya hay una singularidad. Son problemas sociales que generan una forma de desigualdad que se construye, como empezamos a hablar, desde hace 50 años, y que tiene que ver con esta obscena, tremenda concentración de riqueza nunca antes vista. No se conoce, entre paréntesis, voy a pie de página, no se conoce en la historia de la humanidad tremenda concentración de la riqueza en tan pocas manos en todo el mundo. No es un problema solo de la Argentina, o la absurda discusión que hubo en el Parlamento. Eso se tendría que haber tratado en 30 segundos. O sea, nadie puede estar, digamos, a favor de no distribuir lo poco que se distribuyó, incluso lo que está declarado. Imagínate lo que no tienen declarado. Entonces, sería mucho más. Pero bueno, por lo menos se aprobó, y supongo que en el Senado también se va a aprobar, y me gustaría que fuese por año, no por única vez. Pero bueno, después se seguirá conversando todo esto. Deleuze decía en los 90, en el 95, que vamos a un mundo donde el disciplinamiento va a ser peor de lo que nos enseñó Foucault en Vigilar y Castigar. Sí. ¿Qué es lo que queda, o qué es lo que perdura de esa frase o de esa cita de Deleuze en la actualidad, ¿no? Yo creo que Deleuze se adelantó a la época, como visibilizó algo que se venía, que es lo que estamos viviendo. Es decir, la meritocracia es el mejor ejemplo de eso. Es decir, ya no necesitas que te vigile el capataz, sino que el capataz sos vos mismo. Que cada uno es su propio capataz. Y el justificativo de que cada uno sea su propio capataz es la meritocracia. Es decir, no llego por culpa mía. No hay colectivo, no hay estructura social, no hay problema de desigualdad, no hay situación de dependencia, no hay colonización. El problema es mío y yo lo tengo que resolver. Y lo voy a resolver en soledad, y si lo llegase a resolver, hedonísticamente lo disfruto en soledad. Y tampoco voy a sentir que está absolutamente resuelto. Entonces voy a querer más. Y voy a ser más codicioso si soy del 0,000,1% que pudo resolver eso, no meritocráticamente, sino a partir de algunas escalas o posibilidades que me dio mi ingreso, mi lugar en la sociedad, ¿no? Entonces creo que en ese sentido se rompen mucho de las cuestiones que se planteaban, por ejemplo, que planteaba Foucault, en términos de los sistemas de poder. Tienen que ver con eso, pero también tienen que ver con una construcción de subjetividad, que es algo que no está tan trabajado desde mi punto de vista por este autor, por Michel Foucault. Creo que la cuestión pasa por una construcción de subjetividad donde me hacen creer que lo que pasa es culpa mía, y yo soy el único responsable de mi situación de desigualdad, en este caso, o lo que fuese, ¿no? Todo la autoayuda, es interesante estudiar eso, ¿no? Cómo arranca el tema de la autoayuda, que también arranca en la década de los 70,
todo lo que es Ayn Rand, por ejemplo, esta saga de autores que aparecen con frases muy, muy grandilocuentes, que todo el mundo postea en las redes sociales. El tema es con leerlas completas y ahí te espantás. Es bastante peligroso lo que se dice. Hay un famoso libro de la década de los 70 que llamaba Tus zonas erróneas, tal vez se lo acuerda, ¿no? Que yo creo que fue el primero para mí. Que se veía en las playas. Leía ese libro. Yo lo recuerdo como muy vinculado a mi adolescencia, incluso yo creo que empecé a discutir con el neoliberalismo porque yo lo compré por error ese libro, porque yo leí Tus zonas erógenas, ¿no? Tus zonas erógenas. Creo que desde ahí, bueno, Pablo es psicólogo, así que me va a entender mejor. Creo que desde ahí empecé mis dificultades con el neoliberalismo. Pero bueno. Pero ese sería como el libro, creo que sería como el libro fundacional, y vale la pena releerlo, analizarlo y ver lo que se plantea, que es realmente peligrosísimo, espantoso. Es como una anulación de la otredad, ¿viste? Cuando, bueno, todos sabemos que nos construimos en función de la otredad y que somos una otredad y que somos sociedad y que somos un todo y que se hace y se sale colectivamente. Creo que, bueno, está bueno decirlo, ¿no? Porque a veces se olvida eso. O sea, ahora que estamos con el tema de la pandemia, yo cada vez que hablo en público o en alguno de estos dispositivos, recuerdo que planteaba Florial Ferrara, ¿no? Es decir, la salud es un fenómeno colectivo, la salud es la forma colectiva de resolución de conflictos. Entonces, creo que, bueno, tal vez estemos volviendo a eso. Tal vez haya una ruptura en el neoliberalismo en ese sentido. Sí, perdón. No. Hay como, por un lado, por lo menos lo que se desprende acá de la charla, una mayor concentración de la riqueza en cada vez en menos manos y demás. Por otro lado, a nivel de expresión social o política, las categorías tradicionales para pensar la realidad de clases o de sectores o demás parecen como más desdibujadas, donde los colectivos son atravesados más transversalmente por estas miradas neoliberales que no solamente se juegan en el campo de los poderosos, sino también se juegan en los sectores populares. Vos creo que tenías una investigación en la Universidad de La Plata en relación al tema de la UH y de que algunos sectores de La Plata no querían recibir la UH o algo así, ¿puede ser? No, son algunas conclusiones de algunos proyectos de investigación que veníamos trabajando sobre el tema accesibilidad, donde digamos que básicamente lo que uno ve ahí es el tema de que los derechos, fíjate hasta dónde llega la construcción de subjetividad del neoliberalismo y la meritocracia, que los derechos se hacen vergonzantes. O sea, trato como de esconder que tengo ese derecho, o me da vergüenza tener ese derecho, o lo tomo como una piolada, como una apropiación de algo que no me corresponde, pero bueno, ya que está me lo agarro. Cuando en realidad, bueno, significa otra cosa, implica otra cosa, pero la construcción de subjetividad, insisto, con esta palabra, con este concepto, llega a que empecemos a dudar de los derechos que tenemos. Empecemos a tener vergüenza de tener vacaciones, o a tener vergüenza de tener una cobertura social, o a tener vergüenza de tener tiempo, de podernos pedir médico, cuando hubo tremendas luchas obreras en el siglo XIX, o sea, vinculadas con las 8 horas de trabajo. Incluso puede haber gente que te dice, pero 8 horas de trabajo es poco, habría que trabajar todo, hay que ponerle el corazón a la empresa, si no la empresa no funciona. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué operación hubo en el pensamiento que se logró esa tremenda transformación, cuando en realidad deberíamos estar pensando al revés? Podríamos estar pensando que podríamos estar luchando por no 8 horas de trabajo, por 4 horas de trabajo.
y que tenemos tecnología, tenemos capacidad para hacerlo, digo, a nivel mundial, pero eso ni siquiera está en alguna agenda de muy pocas personas, digamos. Yo la única persona que le escuché decir esto fue al Cid Argumedo hace un año. Pero bueno, ese es el retroceso, a eso me refería en algún texto de los que mencionaste, Pablo. Uh-huh. Es decir, yo diría como gran título, cómo el derecho se transforma en algo vergonzante. Lograron hacer que el derecho sea algo vergonzante, que los derechos sociales sean algo vergonzante, y dentro de poco van a lograr que los derechos civiles también sean vergonzantes, sea vergonzante el matrimonio igualitario, por ejemplo. Uh-huh. Puede pasar. Estuvo pasando en la Europa del Este hasta antes de la pandemia. No sé cómo está ahora, porque están más preocupados por el virus que por el matrimonio igualitario, supongo, pero las derechas también avanzan, y también esto se junta con los discursos del odio. Bueno, hay mucha mezcla interesante para mirar y es muy largo, ¿no? ¿Gerardo? Sí, Alfredo, no hay que castigar a la audiencia recomendando que relean o lean Tus zonas erróneas, por favor. No. Lo que te pido es, digamos, esta cuestión. Vos decías que Foucault no había llegado o no elaboró una teoría acerca de la construcción de la subjetividad. Y yo lo que te pediría es, si vos tenés, si nos podés decir o recomendar algunos autores para poder empezar a leer esto, porque tal cual, es así, se ha instalado. Todo es para el mercado, digamos. Es absolutamente todo, hasta el que pinta es para el mercado, digamos, el que hace música también. Entonces, si hay algún autor contemporáneo, vigente en este momento, que uno pueda referenciarse para empezar a leer toda esta cuestión. No, fíjate que desde el punto de vista técnico, por ejemplo, los que hacen música graban para más pensando en Spotify que en la música. Claro. Y estás pensando en que entre una plataforma y que que tu fotografía sea vista en el celular, ya no estás pensando en la pantalla. O sea, no estás pensando en el arte, estás pensando en que esto que estoy filmando se reproduzca en el celular y que los diálogos puedan ser entendidos en una pantalla de celular. No, con respecto a Foucault, Foucault es un gran estudioso de la subjetividad, totalmente respetable. Yo soy, en lo personal, fuertemente Foucaultiano. El tema es que él muere en 1984 y digamos, no tiene tiempo de ver los efectos de esta cuestión. Sí, Gilles Deleuze, que mencionaba Pablo, muere en el 95, o sea, 11 años después, y tiene la posibilidad de transitar otro camino. Con respecto a estas construcciones de subjetividad, bueno, hay un texto que en parte tiene que ver con la cita de Pablo, que yo lo recomendaría, que se puede bajar de internet, que se llama Postdata a las sociedades de control, que es de este autor francés, Gilles Deleuze, que habla un poco de esto que estábamos hablando, y es bastante premonitorio. Ese texto creo es de año 91, hay una muy buena traducción de Martín Caparrós. Yo diría que eso sería el mejor texto para bajar, se baja gratis y libre por internet. Y dentro de ese autor hay algunos cursos que tienen que ver con la construcción de subjetividad. Después hay otra parte, que sería cómo pensar la cuestión de construcción de subjetividad y la cuestión sobre todo de la otredad, y a partir de ahí la construcción de subjetividad a partir de autores que son del pensamiento latinoamericano. Y ahí, bueno, la invitación es a pensar en las epistemologías del sur de Boaventura de Sousa Santos, o la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, y las actualizaciones de esa filosofía de liberación, que es de la década de los 70, pero Enrique Dussel sigue produciendo, digamos, en sus 80 y pico de años, y sigue siendo un referente, yo diría, uno de los referentes mundiales más importantes en el tema de pensar la otredad. Y lo interesante de Dussel es que piensa la otredad a partir de la conquista de América, o sea, que pone en el centro la cuestión americana. Dussel es argentino, es mendocino, pero hace como 40 años que está radicado en México. Él se fue por efectos de la represión de la década de los 70, y bueno, no retornó, ha vuelto muchas veces al país, ha dado conferencias, ha estado,
pero bueno, es un autor bastante interesante. Si uno quisiera ver el punto de vista no tan vinculado con la subjetividad, pero sí vinculado con lo social y las ciencias sociales, yo vería a Aníbal Quijano, que es un sociólogo peruano que falleció el año pasado, hace 2 años. Y después en salud mental también hay muchos ensayos que ha escrito Jorge Alemán vinculados con estos temas, ¿no? Con una perspectiva más cercana al psicoanálisis, entiendo yo, un psicoanálisis más lacaniano. No sé, Pablo sabrá mejor de eso, pero me gusta como divulgador. Y otra autora que es también cercana, a la cual conozco, es Alice Stolkinder, también dentro del campo de la psicología. O sea que hay como para mirar desde el punto de vista de la filosofía, desde el punto de vista de las ciencias sociales, desde el punto de vista de la psicología, y creo que hay como tal vez una reconstrucción de un humanismo crítico que empieza a aparecer como una especie de retorno, algo que está retornando como algo interesante, y que sí es una ruptura con el neoliberalismo, ¿no? El liberalismo también agarra un humanismo un poco desgastado, pero un humanismo tal vez muy eurocéntrico, salvo el que se construía marginalmente en América Latina, pero que era muy poco difundido, incluso en las universidades. Yo no quiero hacer apología política, pero bueno, uno puede opinar, la comunidad organizada es un texto humanístico, digamos, pero que nunca fue tratado. Si uno lo ponía en un programa de estudio, se lo bajaban, digamos. Todo lo que dijera Perón, Eva Perón, etcétera, estuvo prohibido, incluso en democracia, o mal visto, o sea, no se prohibía, pero estaba mal visto. Pero bueno, ahí también hay un humanismo que hay como para recuperar. Creo que la cosa puede estar pasando por ahí. No estoy de acuerdo, no comparto el optimismo de Zizek, por ejemplo, cuando dice que la pandemia es un golpe a la yugular, no sé, hace una metáfora con la película Kill Bill y no sé, esas cosas raras que hace Zizek. No creo que sea tan fuerte en ese sentido. Pero bueno, hay mucho como para conversar en esa cuestión. Los autores, sí. Sí, no quería que nos contaras un poco de qué iba tu último libro, la historia, lo teórico y lo metodológico, porque me parece que de alguna forma incorpora hacia la investigación social la dimensión de los actores reales y situados en un momento determinado. Digamos que la mirada más positivista, neopositivista o más abstracta de los fenómenos sociales e históricos, ¿no? Y cómo esto lo relacionás con el tema de la pandemia o de las prácticas en relación a la pandemia. Sí, yo creo que el libro es el anteúltimo, porque en pandemia publiqué otro libro que está en digital todavía, que se llama Los días de la perversión, que tiene que ver con los 4 años de macrismo. Es una especie de diario del macrismo, que después te lo paso, está en PDF. Porque historia es de fin del 19, ¿no? De fin del año pasado. Sí, el último los últimos libros son lo histórico, lo teórico y lo metodológico, la medicalización como trasfondo de la intervención, y el último es que te acabo de decir, que es Los días de la perversión, que incluso tiene unas muy lindas ilustraciones que grafican mucho el periodo macrista. Pero con respecto al texto que mencionás, se trata de articular cómo hay una construcción, digamos, histórica que justifica lo teórico y construye una forma de hacer. O sea, es muy interventivo el libro desde el punto de vista de que articula esos 3 ejes. Es decir, hay una historia vinculada con un pensamiento, llamémosle colonial, un pensamiento colonizante, un pensamiento, digamos, con la línea que hablábamos antes, que coloniza la subjetividad, que nos inferioriza, que nos hace sentir inferiores, que se puede simplificar en la cuestión de civilización y barbarie, pero es mucho más que eso, es mucho más complejo que eso. Por supuesto que eso está presente, y cómo eso construye teoría y cómo uno puede discutir esas teorías,
por ejemplo, el concepto de cuestión social. Yo lo trabajo desde una idea de cuestión social no como contradicción capital-trabajo, como lo trabajan, digamos, el pensamiento de izquierda clásico, sino como algo vinculado con el proceso de conquista de América. O sea, la cuestión social en América empieza cuando llegan los españoles, no cuando se industrializan los europeos 300 años después o 400 años después. Nos perdemos cientos de años de historia. Si no miramos eso, incluso nuestras guerras de independencia tienen que ver con la lucha por una emancipación igualitaria. Es decir, los gauchos no luchaban por la patria, luchaban por vivir mejor. En nuestro ejército, y todas las rebeliones de los pueblos originarios, etcétera. Entonces, eso es interesante teorizarlo, y lo metodológico tiene que ver con, cómo trabajar esto en instrumentos de intervención, desde el punto de vista de la escucha, desde el punto de vista de la mirada, desde el punto de vista del uso de la palabra, desde el punto de vista de cómo mirar la institución. Esos son un poco los 3 ejes articulados de ese texto. No sé si te estoy contestando, pero básicamente es una mirada arqueológica, si uno usa un concepto Foucaultiano, donde de repente el positivismo nunca se terminó de ir, siempre está siendo presente, y nos convoca a seguir interviniendo y hay que discutir con él. Es como un fantasma que te aparece, sobre todo los que trabajamos en salud mental, es algo que te aparece todo el tiempo y con lo que uno discute desde el punto de vista, obviamente, de las ideas. Y hay una perspectiva positivista, estigmatizante, que estereotipa a partir del aspecto físico, que tiene que ver con lo histórico, pero también se transforma en teórico y también se transforma en metodológico, también forma una forma de hacer, una manera de hacer en el contexto actual. Vos decías que trabajás más sobre, o el trabajo social trabaja más sobre lo micro, sobre lo particular, no sobre las miradas más generales, y también en ese punto planteás que las instituciones de alguna forma producen sus propios objetos de intervención, digamos, ¿no? O sea, sí, también. Sería la idea. Vos tenés una experiencia importante de años en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, Alvear, y ahí un poco si podías contar un poco más o menos cómo para tener un ejemplo claro, cómo funcionan estas categorías en una institución determinada. Bueno, cuando uno dice el trabajo social trabaja en lo micro, pero también trabaja lo macro, o sea, trabaja la expresión de lo macro en lo micro. Es decir, si yo trabajo, el trabajo social trabaja con el desempleado, y el desempleado es producto de una situación macrosocial que es el desempleo. Y también hay un elemento que intermedia entre lo macro y lo micro, que es el territorio. Es decir, lo mismo ser desempleado en un barrio que en otro barrio. No es lo mismo ser desempleado en la isla Maciel que en Palermo, por ejemplo. No es lo mismo tener un consumo problemático en la isla Maciel que en Palermo. No es lo mismo solamente dando ejemplos de barrios en términos de territorio, ¿no? Entonces, siempre hablamos de lo macro, lo meso y lo micro. Trabajamos en lo micro, pero siempre teniendo en cuenta cómo se resemantiza a nivel territorial y cómo lo macro se resemantiza a nivel territorial y cómo se resemantiza a nivel microsocial. Desde el punto de vista de tu pregunta, diría, trabajamos con problemas sociales que dialogan con la problemática de la salud mental. Eso es lo que yo podría decir de mi práctica dentro del campo de la salud mental en el Hospital Alvear y en otros espacios vinculados con consumo problemático de sustancia, por ejemplo. Es decir, trabajás con un problema que aparece, trabajás con el problema que aparece, con lo social de ese problema que aparece en clave interdisciplinaria, pero dentro de lo que implica tu experiencia y tu conocimiento disciplinar. Pero también ese trabajo implica trabajar con el problema, como decíamos recién, pero trabajar también con lo micro que rodea a la persona, es decir, con los lazos sociales. Y la pregunta que uno se hace cuando está trabajando, es cómo está situada esa persona. El pensamiento situado es muy clave para pensar el trabajo social en la actualidad. ¿Cómo está situada? ¿Dónde está situada? ¿Cuál es su red de contención? ¿Cuál es su trama social de contención?
y a partir de ahí, bueno, encontrar algún tipo de respuesta, en términos de causalidad de problema o de resolución de problema, y también otro orden de intervención, diría yo, tiene que ver con el sistema de protección social, es decir, qué elementos del sistema de protección social tengo a la mano en función de poder fortalecer la circunstancia social que rodea a esta persona. Fíjate que en este contexto de pandemia, lo que hace el trabajo social fundamentalmente es construir accesibilidad al IFE, accesibilidad a la salud, accesibilidad a la educación. Es un poco lo que uno visibiliza todo el tiempo en las prácticas. Es decir, hay una fuerte y estrecha relación con el sistema de protección social, pero muy singularizado en las características de cada persona y de cada trama social, incluso de cada barrio. Es decir, como trabajo, por ejemplo, los aportes que puedan venir del sistema de salud desde una perspectiva barrial a partir de que hay una familia donde alguien tiene COVID. Y eso lo puedo estar trabajando en la Villa 1114, por un ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires. O sea, estoy trabajando con todo eso a la vez. Por eso el trabajo social es una disciplina realmente apasionante, en ese sentido interesante, porque todo el tiempo estás trabajando con muchas cosas a la vez y con mucha demanda, y hay un conocimiento de la realidad que es in situ, directo. No, digamos, para decirlo como decíamos antes, no trabajamos problemas sociales desde el punto de vista problema y analizamos cada problema en particular, sino que trabajamos con una conjunción de problemas sociales. Entonces eso lo hace como mucho más dinámico. Incluso la construcción imaginaria del problema social, si lo querés complicar un poco más, y cómo eso se vincula con la agenda política, con las formas de las políticas públicas, y eso va y viene todo el tiempo. Esas construcciones son permanentes, no son estáticas. Es decir, los problemas sociales se construyen de manera permanente, a partir de representaciones sociales. Las respuestas a esos problemas sociales también se construyen permanentemente en función de representaciones sociales y en función de lo que va ocurriendo en la sociedad. Entonces, bueno, en esa complejidad se interviene. Eso es lo que tiene de impresionante, de apasionante, digamos. ¿Y cómo juegan las nuevas tecnologías en ese tema, digamos, ¿no? ¿Cómo intervienen, cómo interpelan, favorecen, obstaculizan? Bueno, sí, y las nuevas tecnologías yo creo que nos están dando una lección en la pandemia, porque fíjate que esto pasa en todos los campos, ¿no? Hace un año nadie se imaginaba que íbamos a trabajar por WhatsApp o que iba a haber entrevistas a distancia, en el campo de la psicología, en el campo de la medicina, en el campo del trabajo social, o que se iban a hacer trabajos grupales vía Zoom, o producciones artísticas vía Zoom, y de repente empezamos a ver que eso nos puede ser útil. Yo te digo, un ejemplo que doy siempre. En la Universidad de La Plata, yo soy profesor titular, empezamos con 600 alumnos, y empezamos en pandemia, empezamos en la virtualidad, y dijimos, bueno, ¿cómo trabajar? Y dijimos, los 3 ejes de trabajo son inclusión, contención y educación. Pero todo a la vez. O sea, privilegiemos la inclusión, privilegiemos la contención y también la transmisión de conocimientos y la construcción de conocimientos. Y eso nos hizo estar más cerca de los estudiantes. Un estudiante no contestaba un correo, le mandábamos otro, usábamos el WhatsApp, lo llamábamos por teléfono. En síntesis, para hacerla corta y no cansar, lo que nos preguntamos ahora, ¿por qué no hacíamos eso antes? ¿Por qué no usábamos las redes antes? Las usábamos solamente como para compartir algún video, para compartir algún PowerPoint, para compartir algún apunte. La pandemia nos está enseñando que la podemos usar de una manera mucho más activa. Incluso, fíjate, más en clave de intervención, yo diría, en todas las disciplinas, lo que está demostrando la pandemia, que es posible trabajar de forma remota, y que es posible trabajar más que de forma remota en dispositivos que no sean de encierro. Yo sacaría una conclusión rápida, después se verá, esto se va a estudiar después que termine todo esto. Pero fíjate que en el campo de la salud mental se está trabajando mucho más con dispositivos territoriales, eso es la Cedronar, por ejemplo, que con internaciones. Por ejemplo, la pandemia nos hizo ver la desigualdad.
de una manera mucho más cruel o mucho más descarnada que la veíamos antes. Por ahí antes era solamente un dato estadístico. Pero desde el punto de vista de los dispositivos de intervención en el campo de la salud mental, por ejemplo, la pandemia nos está demostrando que se puede trabajar mucho más de forma ambulatoria y remota que antes, entonces no haría falta tanta internación. La CEDRONAL está trabajando con muchísimos dispositivos territoriales, lo que marca la importancia del trabajo territorial por encima del trabajo vinculado con el encierro o la política de encierro. Entonces creo que esto se va a saber después, no podemos hacer afirmaciones ahora en función de datos que nos está tirando la pandemia, pero bueno, después se analizará, después se verá, pero creo que estamos empezando a visibilizar otras alternativas, otras opciones, digamos, de contención, de asistencia, de cobijo en el campo de salud mental que antes estaban, pero no tenían la intensidad que tienen ahora. O sea, los hospitales de salud mental, los monovalentes de la ciudad tienen menos internados que antes. Entonces, eso quiere decir que se puede funcionar con menos internados. A pesar de que los medios de comunicación te muestren una persona con un cuchillo y te la muestren como un loco peligroso que parece un discurso de la década del 30 del siglo pasado, esa idea de peligrosidad vinculada con la locura está como fuertemente perimida, diría yo, y totalmente desacreditada, y aparece en los manuales de psiquiatría más antiguos, diría yo, ni siquiera en los de psiquiatría dinámica. Pero bueno, se discutirá. Yo creo que la pandemia nos hace ver esas cosas. Incluso si vas al campo de la intervención, ahí ya más interdisciplinaria y todo lo que es la intervención territorial, creo que la pandemia nos hace ver la importancia del territorio como dispositivo de intervención. Entonces, y nosotros tenemos la ventaja de tener, como argentinos, tenemos la ventaja de tener la tradición de la salud mental comunitaria. Entonces, es como recuperar una vieja bandera que se perdió por la dictadura. La dictadura prohibió el trabajo comunitario. Yo recuerdo, yo estudié trabajo social en la dictadura y teníamos prohibido hacer trabajo comunitario. Era una locura. Había centros de salud que funcionaban dentro de los hospitales en la época de la dictadura. Incluso la dictadura también se prohibió directa o indirectamente lo grupal. Entonces, las grupalidades, el trabajo con lo artístico, con lo lúdico, con lo creativo, con lo territorial, con lo comunitario, lo que quisimos trabajar en la época de la TAMDOS, Pablo, vos te acordás muy bien. Bueno, ahora viene con más fuerza y la pandemia está develando que esto puede ser un camino posible. Entonces, en ese sentido, digo... No, termina. Sí, No, digo que hay una posibilidad. No, digo que hay una posibilidad de repensar lo viejo en el contexto de lo nuevo. Y ahí es donde encontrás el humanismo, ahí es donde encontrás la necesidad de... Sí, realmente lo que decías de que salen en los medios de comunicación un loco con un cuchillo y demás, también tiene que ver con una política deliberada de ir en contra de la ley de salud mental, ¿no? Que favorece todo lo que vos estás diciendo. La pregunta mía es, o sea, nombraste a Cisse, que hizo un libro, se apresuró un poco, me parece... es un autor que me resulta muy interesante, pero hizo un libro sobre pandemia a los 20 días que empezó y dijo que era un golpe mortal al capitalismo. Me parece que a lo mejor se apresuró un poco, escribe muy rápido aparte y recién empezó. La pregunta referida a vos es lo siguiente, digamos, si vos tuvieras, o sea, que hacer un pronóstico, esta pandemia, digamos, que agudizó un montón de cuestiones, ¿cuál es la perspectiva de una salida o de la nueva normalidad que hablabas al principio? Yo creo que puede llegar a pasar. Yo creo que lo que puede llegar a pasar es que entremos en una visión más societaria del mundo, de una necesidad mayor de la otredad, una mayor necesidad de la sociedad. Fíjate que todo lo que tuvo que ver con el aislamiento preventivo que tuvimos nos está haciendo necesitar sociedad, nos está haciendo necesitar el contacto con el otro. Entonces, la otredad tiene como otra significación, en mi humilde opinión. Y creo que eso puede ser una transformación importante. Incluso también se pudo ver que hay otras formas de trabajar, que hay otra forma de distribuir el transporte, que hay otra forma de distribuir digamos, los horarios de los trabajadores.
Los sindicatos tuvieron un papel muy, muy importante también dentro de la pandemia. Las organizaciones sociales también, yo creo que no son las mismas antes de la pandemia que después de la pandemia, los movimientos sociales. Creo que muchas cosas cambiaron y creo que en general, si hago desde el punto de vista, yo suelo ser optimista, desde el punto de vista optimista, la ecuación me da favorable, digamos, me da positiva. No me animo a hacerlo de Cissek. Cissek yo creo que es un gran jugador, ¿viste? Apostó todo a Colorado y le salió, por ahí le sale negro, por ahí, no sé, le sale 0 en la ruleta. Me parece que se apresuró un poquito. Suele apresurarse, ¿viste? Es un poco compulsivo, es su forma de ser. No lo conozco personalmente, así que no creo que lo conozca, pero bueno, alguna vez. Tengo la última pregunta un poco y te saco un poco más del tema teórico. Hace 2 días se celebró el Día de la Militancia, el 17 de noviembre, y yo me acordaba de vos porque había estado hablando con el flamante ministro de Hábitat, con Ferraresi, y él me había hablado de tu papá y de las épocas de la militancia, de la resistencia y de los momentos de cárcel y sobre todo de esta cuestión de lo movilizante que era para la familia, esa situación en el barrio, con los compañeritos del colegio, como que él decía, desmitifiquemos la cuestión yo te digo, yo estuve el día que se inauguró la Secretaría de los Argentinos y vos me decís, bueno, y yo tenía 7 años y quería irme a dormir a las 4 de la mañana y estaban hablando. ¿Vos cómo vivís? Vos también eras chico para esa época, digo, y él decía, mi hijo conmigo tiene más en el debe que en el haber, digamos, en lo personal. Después yo lo rescato, lo retomo, lo valoro, pero a las 4 de la mañana que vos tenés 7 años, estás dormido y viene tu viejo y te saca de la cama, te sube con tu hermano, porque van a venir 1 o 2 compañeros a quedarse, que no sabes el nombre, que digo, es como un poco complicado para un chico de esa edad, ¿no? ¿Vos cómo viviste ese? Sí, muy parecido, digamos, muy parecido. Vos es que, no sé si tenemos tiempo, pero dale. Hace 2 años, hace 3, 4, no me acuerdo, ponle 5 o 6 años atrás, estuve charlando, hace un montón que no lo veo a Jorge, y fui a verlo a la Municipalidad de Avellaneda porque queríamos hacer un corto sobre la historia del sindicato de farmacia, porque ahí el padre de él, Alfredo Ferraresi, sí. Y Alfredo Carballera, mi viejo, eran muy amigos, eran muy compañeros de militancia, junto con Jorge Di Pasquale y todo lo que fue el sindicato de farmacia, que es una historia, es para varios programas, porque el sindicato de farmacia fue algo realmente fenomenal en esa época. Si uno mira todo lo que juntaba, todo lo que hacía, siendo un sindicato pequeñísimo. Y nos empezamos a acordar de que cuando nuestros viejos nos llevaban los sábados a la mañana a las reuniones y nosotros nos poníamos a jugar en el sindicato. Y Di Pasquale nos retaba siempre, o sea, nos acordábamos de eso porque íbamos por los pasillos jugando a la pelota, porque estaba todo el sindicato vacío, imagínate, todo el sindicato para nosotros, las oficinas, las máquinas de escribir, qué sé yo, todas las cosas las tocábamos, y bueno, siempre nos retaban porque jugábamos mientras nuestros padres hacían las reuniones políticas, o sea que vivís esa contradicción en la militancia, vivís la contradicción de tener a tu padre preso. Mi viejo estuvo preso muchísimas veces, hay una leyenda familiar que dice que yo la primera vez que dije papá lo dije en la cárcel de Caseros, qué sé yo. Eso también te genera contradicciones y te genera, bueno, todo un tema muy, muy personal, muy que uno obviamente lo vive con intensidad, lo respeta, lo quiere, lo asume, es orgulloso de eso. Y también tiene que ver con estas tonalidades, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo recuerdo el 17 del Día de la Militancia, el 17 de noviembre del 72,
yo no estaba tan enganchado. O sea, en mi casa se hacían reuniones todos los sábados, a la noche recuerdo, hasta las 4 de la mañana, se discutía de política. Yo iba a mi habitación a escuchar a los Rolling Stones. Yo no quería, no era. Después me enganché con la política y mis amigos me decían, pero ¿cómo fue tal y tal a tu casa? Y sí, pero después te vas enganchando, a veces por mandato, a veces porque te gusta, a veces por contagio, qué sé yo. Pero, qué sé yo, cuando había que escuchar a, no sé, a Quilapayún, yo prefería escuchar a los Rolling Stones. Así te lo digo sencillamente. Creo que eso sintetiza un poco. Me aburrí un poco la cantata Santa María de Quique, que me la sabía de memoria, por supuesto, ¿viste? Había que saberlo. Pero me gustaba Mick Jagger. ¿Qué quiere que le diga? Perfecto, sobre gusto no hay nada escrito. Gracias, Alfredo. Un abrazo y nos Gracias, vemos. Alfredo. Una entrevista muy interesante de un sector que no había estado presente hasta ahora en el programa, y bueno, dejó algunas consideraciones, el tema especialmente rescato el tema de la desigualdad, y también dio algunos autores para leer, así que nada, me resultó interesante. Yo quería, de esta semana, como una de las cuestiones, me llamó mucho la atención en el Día del Militante, ¿no? O sea, retomando un poco lo que decía en la entrevista, el tema. Nada, a mí me parece que, mi opinión es que el Día del Militante es el Día del Militante peronista, ¿no? El 17 de noviembre del 72, después de 17 años, el peronismo pudo hacer volver a su líder. Entonces, realmente no me parece... yo, por ejemplo, veo el posteo de tu presidente, ¿no? Dice, quiero agradecer hoy a todas las militancias que luchan por una sociedad mejor, a la militancia feminista que busca que se reconozcan sus derechos, a la militancia social que lucha por los desposeídos, a la militancia sindical que protege los derechos de los trabajadores. Se ve que después alguien le avisó y agregó, o sea, a las 2 horas agregó, y especialmente a las y los militantes de la salud que durante la pandemia pusieron el cuerpo y el corazón para atender las necesidades más urgentes de sus compatriotas. Toda militancia es un acto de amor. Y bueno, a mí me parece que en esa fecha está diluida con esa intervención. Es una fecha, no es el Día de las Militancias, es el Día del Militante Peronista. Yo no soy peronista, a mí no me representa ese día como militante, pero no es mi día, pero reconozco que los compañeros peronistas se referencian con ese día. Entonces no es el Día de las Militancias. O sea, yo lo veo de esa forma, ¿no? Y no me parece un error, porque esto es un posteo que él hace en Twitter. No es ningún error, se diluye la militancia de un partido político en las militancias. Así que nada, quería dejar sentado eso, ¿no? Por ahí te falta a vos como... para saber que los peronistas siempre intentamos, lo nuestro es de todos, ¿viste? Y de todas. Entonces, nuestra militancia, eso es, por un lado, es parte del gen peronista. Y por otro lado, en esta situación, supongo que con las características del Frente de Todos, donde hay expresiones de distintos lugares, fue como un acto de condescendencia para que todos sean contenidos y contenidas en este día, y no se privaran de salir a festejarlo, más cuando se votaban 2 o 3 leyes importantes para Argentina. Hecha esa salvedad, que mucho más tenemos hoy, ¿no? Digo, ya estamos casi cerrando el programa, así que buena semana. Sí. Igual voy a dejar, estamos cerca del disco, estamos a 200 metros del disco. Igual me parece a mí, es la impresión que yo tengo, que el presidente es un hijo directo del posmodernismo, y creo que justamente al hablar de militancias y no nombrar la militancia de su propio espacio,
me parece que es acorde a ese espíritu de la época, ¿no? Donde se diluye lo político en el activismo, en las militancias y demás. Y después, con respecto a lo que decía, de lo que se votó, a mí me parece que realmente la abstención de la izquierda fue lamentable, porque a mi entender la izquierda tendría que haber votado y justamente hacer la salvedad y la denuncia correspondiente, que es absolutamente insuficiente, pero no abstenerse. Eso quería dejar dicho eso. Sí, aparte digo, a ver, si no, en vez de la abstención, presentá un proyecto propio y votarlo con los 2 legisladores que tenés. O sea, pero abstenerse en medio de la pandemia y en medio de una medida que, más allá de mayor o menor quita de capital a los grandes ganadores del sistema, digo, es un recorte hacia los sectores mejor ponderados de la sociedad, la verdad que eso es inexplicable. En una semana donde además uno de sus dirigentes más importantes, Néstor Pitrola, llamó a movilizar a los obreros izquierda de Estados Unidos para defender los votos de Biden, ¿no? De Biden. Entonces digo, me parece que hay como una contradicción. Salimos a la calle a defender a Biden, pero no votamos el impuesto a la ganancia. Bueno, se nos terminó el programa y los amigos, bueno, me parece. Sí. El programa me dio nuevos amigos y me hizo perder algunos que tenía. Pero bueno, te mando un saludo a vos y a toda la audiencia. Y bueno, nos vemos a la última, a ver si llegamos bien al disco. Dale, vamos. Es todo ahí. Abrazo. Esto fue Civilización y Barbarie. El pensamiento es el coraje de la desesperanza. Los esperamos el próximo jueves por AM690 K24 en radio, una radio como a vos te gusta. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite AM690 K24 en radio, una radio como a vos te gusta. Momento de noticias en AM690. Nacional. Martín Guzmán. El Congreso deberá avalar la emisión de bonos en moneda extranjera y los acuerdos con el FMI. El ministro de Economía brindó una exposición ante los senadores que integran la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Gil Domínguez analizó el trabajo de la comisión de juristas que asesoró al presidente Alberto Fernández. Nos hubiese gustado mucho dialogar con los miembros de la Corte Suprema. El abogado constitucionalista repasó el trabajo de la comisión. Cuestionó que el Senado haya avanzado en las modificaciones a la Procuración sin esperar al Consejo Consultivo y aseguró que la presencia del abogado de la vicepresidenta Carlos Beraldi en el grupo no fue un condicionante. Ciudad. El 14% de los porteños ya se contagió de coronavirus. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, señaló que el 14% de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires ya se contagió de coronavirus al hacer una proyección de un estudio de cero prevalencia, medición de anticuerpos, realizado en el distrito. Deportes. Copa Liga Profesional de Fútbol. Andrada, El Pulpo González y Zárate serán titulares en Boca.